hablamos un poco rápido, así que si alguien cree que estoy muy rápido, puede mandar un chat o me pueden decir claramente y abrir el micrófono y decirme, Claudio, baja un poco porque baja un poquito la velocidad porque vas muy rápido, ¿ya? Así que no se preocupen. Y lo otro es que tengo que luchar contra mi Chile que me nace y voy a tratar, perdón, de ser lo más neutro posible, porque como buen chileno, en ocasiones tengo muchos modismos, ya muchos modismos locales, entonces cuando no lo entienden, cuando sean chilenos lo van a entender, pero los que no lo entiendan también me pueden poner ahí, me pueden preguntar si no entendieron. Por lo general siempre hablo del cachai y cosas por el estilo. Entonces, dicho eso, comenzamos. Además, bueno, después les voy a contar otra cosita, ¿ya? Mi nombre es Claudio, como dije, mi nombre es Claudio Oyarzún, y vamos a descubrir en este rato, vamos a conversar cómo podemos diseñar iniciativas que la gente realmente quiera adoptar, utilizando básicamente las ciencias del comportamiento, ¿ya? Las ciencias del comportamiento, una presentación. Ah, no, tengo que ir. No lo estoy viendo ahora, así que... ¿Cambió ahí, Oscar? Sí, 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 cambió. Ya, porque ahí ahora les hago la aclaración porque dejé de verlos, así que voy a estar aquí. Vamos a explorar, como dice acá, una forma de entender la sostenibilidad a través de las personas con estrategias basadas en cómo piensan, actúan y sienten las necesidades de las comunidades. Las ciencias del comportamiento es la base de lo que vamos a hablar ahora. Las ciencias del comportamiento, bajo ese paraguas, eh, se encuentran varias ciencias, entre esas la psicología, la economía, etcétera, la sociología, etcétera, etcétera. Y ellas están relacionadas directamente, insisto, con el comportamiento humano. ¿Y por qué es importante tomar en consideración esto? Porque los seres humanos, en cuanto a personas, nosotros somos seres sociales y además de ser seres sociales, somos seres racionales y también somos seres emocionales. Sobre todo, somos seres emocionales, muy emocionales, ¿ya? Dicho esto, quiero dejar en claro de que cuando hablo de que somos emocionales, gran parte de nuestras decisiones se toman porque nosotros actuamos de una forma netamente emocional, ¿no? Y lo voy a comentar más adelante, insisto, sin hacer spoiler, y vamos a hablar de algunos autores que yo sé que son conocidos para muchos de ustedes, ¿no? Soy trabajador social de profesión, llevo más de 18 años en el área de la gestión comunitaria y actualmente también en la sostenibilidad. Tengo formación en ciencias sociales y he ayudado a organizaciones a transformar conflictos en colaboración, básicamente, pensando en que podemos buscar un punto de encuentro que sea la comunicación, digámoslo así, no confrontacional, y poder generar espacios donde todos nos encontremos y principalmente, además de encontrarnos, seamos lo suficientemente abiertos, digámoslo así, para reconocer nuestras diferencias, ¿ya? Eh, para partir, me gustaría que hiciéramos una pequeña interacción, ¿ya? Les voy a dar algunos segundos para que ustedes vayan al chat, ¿ya? Así que, teclados rápidos, no sé si han visto el meme de Jim Carrey en Bruce Almighty, o Todopoderoso le llamamos en Chile, donde está así. Entonces quiero que ustedes pongan ahí, guiándose por lo que está en pantalla, vayan y me digan en el chat, me respondan básicamente bajo del 1 al 5, ¿ya? ¿Dónde estás tú? Nunca he trabajado con comunidades como SDI, poco contacto, pero me interesa, tengo experiencia, pero con desafíos, trabajo activamente con comunidades, soy un referente en el tema. 3, ya tengo experiencia. 2, poco contacto, pero me interesa. 3 también. 4, trabajo activamente con comunidades. Vamos, comunidad, se siguen sumando. Vamos a ir leyendo 1 también acá. 4, 2, 3 se están poniendo fuertemente. 1, 4, 2. ¿Ya? Dicho esto, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Evelyn Cáceres nos dice, yo 2. Silvina Gamarra, que nos acompaña de Perú también, 4. Súper interesante, me encanta que puedan participar, chicos y chicas, es
tremendamente importante que podamos decir en qué posición estamos. ¿Ya? Gilmar Fernández nos dice, yo 3, tengo experiencia, pero con desafíos. No te preocupes, Gilmar, todos tenemos muchos desafíos y la idea que podamos conversar acá. ¿Ya? Ya. Entonces, veo que en el chat se está imponiendo entre las opciones 3 y 4, aproximadamente, y también algunos positivos. La media es que tienen experiencia, pero con algunos desafíos. ¿Ya? Sigamos. Se acabó el tiempo de responder, así que sigamos. ¿Por qué tantos proyectos, como les decía hace poquito rato, fracasan? Después vamos a interactuar nuevamente en el chat, así que tengan preparado su proyecto. ¿Por qué tantos proyectos sostenibles fracasan? Si tenemos inversión, si tenemos la suficiente tecnología, ya dedicamos tiempo prudente a hacer un diagnóstico, pero las personas, yo siempre pregunto, ¿y las personas? ¿Dónde quedan las personas? En ocasiones nos preocupamos mucho de tener grandes proyectos de inversión, de ojalá que no falte ningún peso eh, para poder construir, para poder desarrollar, etcétera. Nos preocupamos de tener la tecnología de punta, ojalá los últimos desarrollos, etcétera, etcétera. Trabajamos en hacer grandes diagnósticos desde el terreno, pero en ocasiones también nos caemos y muchos proyectos fracasan. Hoy en día, y tradicionalmente, y hace muchos años, fracasan básicamente porque, como dije en un principio, no hay conexión con la comunidad. ¿Ya? No hay sostenibilidad que perdure si no logramos conectar con la comunidad. Y aquí les presento un dato que definitivamente nos va a dejar, a muchos de nosotros nos ha dejado pasmados cuando hemos trabajado en esto, que es básicamente que, según lo que informa el Banco Mundial, cerca de un 70% de los conflictos socioambientales del proyecto sostenible, como dice ahí, surgen por una débil relación empresa y comunidad. Muchas experiencias fracasan debido a que no se le da el tiempo a la comunidad de poder hacer una buena explicación del contexto, de dar a conocer los verdaderos avances y sobre todo de dar a conocer y hacer entender a la comunidad cuál es el beneficio que tiene para ellos un proyecto en particular. ¿Ya? Eso es súper importante, darse el tiempo para poder eh, dar a conocer, conectar con la comunidad y hacer entender o lograr entregar el conocimiento suficiente para que la comunidad diga, sí, lo que se está implementando hoy en día es algo provechoso para nosotros. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos ya, voy a empezar a hacer algunos spoilers, pero cuando veamos algunos temas de las barreras, nos vamos a dar cuenta que hay muchas barreras que hoy en día nos golpean fuertemente y nos ponen en una situación súper compleja y súper difícil al momento de hablar de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque sobre todo en la dinámica actual global, tenemos muchos actores hoy en día que están hablando derechamente en contra de la sostenibilidad y eso nos pone este trabajo cuesta arriba, ¿ya? Tenemos actores globales, eh, personalidades políticas hoy en día de mucha trascendencia que en definitiva están tratando de implantar o implementar una agenda que eh, deja de lado, digamos así, o invisibiliza la sostenibilidad. Y lamentablemente, como yo también lo he comentado en varias de mis publicaciones en LinkedIn, también tenemos una fuerte se ha instalado una lógica de que la sostenibilidad hoy en día es una parcela, digámoslo así, de ciertos sectores políticos, sobre todo, ¿ya? En circunstancias que todos sabemos que la sostenibilidad es un elemento de todos, y todos tenemos que cuidar la casa, y todos tenemos que esperar y guardar, digamos, ese terreno para el futuro. Eso es tremendamente importante, ¿ya? No nos podemos quedar en ese discurso facilista. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos impide avanzar o por qué no podemos en este caso o fracasan, digamos así? Eh, Aquí tenemos 3 temas que engloban cuestiones que son trascendentales como barreras psicológicas, ¿no? A veces la gente no actúa porque sí, o no actúa porque se le ocurrió hacer de tal o cual forma. Muchas veces hay barreras invisibles que bloquean la participación, ¿ya? La desconfianza, por ejemplo,
el miedo al cambio, la apatía, los hábitos fuertemente arraigados, la falta de información clara, etcétera, etcétera. Eso es súper y tremendamente importante. ¿Sí? Ahí les muestro en la pantalla algunos elementos como el sesgo del status quo. Para introducir este tema, quiero decir de que una de las personas que trabajaba mucho, que falleció el año pasado, que fue Daniel Kahneman, él era un psicólogo, ganador del premio Nobel, era un psicólogo de origen israelí, nacionalizado norteamericano, quien trabajó fuertemente el tema de los sesgos cognitivos, básicamente como estas formas que tiene el cerebro de poder actuar rápido ante ciertas situaciones, ¿ya? Y en eso, cuando hablamos de sesgo, hablamos básicamente de que el sistema como lo plantea este autor, Daniel Kahneman, él plantea una lógica de un cerebro con un sistema uno y un sistema 2. El sistema uno ese es este sistema más rápido, que se supone que el 97% de nuestras decisiones pasan por este sistema que es mucho más irracional y esta respuesta más, digámoslo así, más arcaica, ¿ya? O más irracional, donde nosotros reaccionamos fuertemente sin pensarlo, y luego este 3% que se lo deja el sistema 2, ¿ya? Que este es un sistema más racional que viene al tiempo que hemos tomado las decisiones y es donde nosotros reflexionamos. Por eso es que cuando de pronto nosotros reaccionamos de manera instintiva, decimos después de un rato, cuando empezamos a decantar esta situación, decimos, ¿y por qué no lo habré hecho de otra forma? A lo mejor debía haber respirado, a lo mejor debía haber tomado otra decisión, a lo mejor debía haber hecho otra cosa. Eso es el sistema 2 que nos está dando la pauta y que nos está diciendo básicamente, está decantando, insisto, es mucho más racional y nos está diciendo y nos está haciendo, levantando una voz de alerta respecto a lo que nosotros acabamos de hacer con este sistema 1. ¿Ya? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente porque nuestro cerebro es bastante flojo y porque nuestro cerebro lo que busca en definitiva es ahorrar energía. ¿Ya? Quienes han visto o quienes han estudiado un poco de neurociencia y otros saben que el cerebro es así. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, el cerebro evita y busca muchos atajos. Y esos atajos, perdón, le llamamos sesgos cognitivos. Y aquí, en estas barreras psicológicas, tenemos un sesgo que es súper importante. Por ejemplo, el sesgo del status quo, ¿ya? Siempre lo hicimos así. ¿Por qué tendría que yo cambiar mi estilo de vida? ¿Por qué tendría que yo cambiar una, algún comportamiento poco sostenible si siempre lo hemos hecho así? ¿Ya? Eso es tremendamente importante. Luego, la reactancia. ¿Mm? Si me obligan, me resisto. ¿Por qué? La gente en general tiende a reaccionar de manera, cuando a ti te obligan a hacer algo, tienden a reaccionar de la manera contraria. Ocurre mucho, por ejemplo, con la irrupción y las sanciones o la norma. ¿Ah? Cuando a mí me dicen, ¿por qué tengo que transitar en una carretera a 100 kilómetros por hora si mi vehículo tiene un marcador de 200 y yo quiero ir a 200? ¿Ah? Entonces, de pronto hay una transgresión a la norma, etcétera, y eso se da también por esta lógica de la reactancia. Y luego, como dije anteriormente, la desconfianza. ¿Ya? No confío en quienes no son como yo. Eso ocurre mucho cuando las empresas se instalan en el terreno. Muchas empresas, lamentablemente, también, dependiendo el giro, llegan al terreno también con una muy mala propaganda, digamos así. ¿Ah? Hay esta lógica de pronto de pensar o creer que todas las empresas son depredadoras, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar eso en esta presentación, pero muchos creen y suponen que hay una lógica de depredación detrás de las empresas. ¿Ah? Sobre esa lógica, porque también hay un comportamiento previo, hay información, hay noticias, hoy en día hay un flujo de información importante, de pronto tenemos una sobrecarga de esta información donde no hay filtro, entonces muchas personas creen o sienten eh, que la empresa instalada en el terreno viene a depredar y no nos viene a entregar nada. Entonces, ¿cómo podemos, como dijimos en un principio, cómo podemos nosotros minimizar eso? Es a través precisamente de la conversación y la comunicación. ¿Mm? Luego las barreras sociales también, más allá de lo individual que eso, las psicológicas, tenemos algunas barreras colectivas.
como por ejemplo la falta de la inclusión en la toma de las decisiones. ¿No? ¿Por qué yo tengo que estar y por qué tengo que aceptar, por ejemplo, por qué tengo que aceptar, voy a hablar desde la realidad un poco chilena, que se ha dado mucho y muchos han conocido en los medios de comunicación, por qué tengo que aceptar, por ejemplo, la instalación de una central termoeléctrica o una central hidroeléctrica en mi comunidad, por ejemplo, si a mí nadie me preguntó? ¿Ah? Y un día llegaron unos señores de casco blanco y dijeron, aquí nosotros vamos a instalar una, eh, una represa, por ejemplo, con toda la alteración del entorno que eso significa, ¿ya? Y por eso es importante que la inclusión y la comunidad sea incluida dentro de los procesos de la toma de decisiones, porque si no, después nos vamos a encontrar con un gasto que es tremendamente, y un desgaste tremendamente importante para a las empresas. En el caso chileno, hasta el día de hoy tenemos casos emblemáticos, como la minera Dominga en el norte del país, que producto de una serie de inconsistencias y una serie de conflictos también con las comunidades y grupos de interés, hasta el día de hoy han pasado muchos años y ellos no han logrado instalar su modelo de negocio y su empresa, digámoslo así, para poder abarcar terreno y para poder empezar a generar, básicamente porque han tenido estos conflictos con la comunidad. ¿Mm? También hay una ausencia de transparencia en ocasiones, la gente es muy reactiva y es muy reacia a que cuando las cosas se hacen sin inclusión, a creer y a sentir de que hay una falta de transparencia, ¿ya? Y como dice ahí, por último, eso se transforma en definitiva en las pocas razones para que la comunidad se involucre. ¿Mm? Aquí también hay una serie de otros elementos que van de fondo. La falta, como les digo, ya hablé de la falta de inclusión y también, por ejemplo, las diferencias culturales no consideradas. En nuestra Latinoamérica querida tenemos un componente, por ejemplo, etnográfico y tenemos un componente eh, indígena súper importante. Uno de los dramas que tenemos en muchos países de Latinoamérica hoy en día es que al momento de intervenir zonas, por ejemplo, de protección y otras, no se toma en consideración en la ejecución de los programas el elemento cultural. No solamente estoy hablando de los estudios de impacto y no solamente estoy hablando al momento de llegar o la instalación de un modelo, sino que estamos hablando en general, en términos generales, de no respeto, por ejemplo, a la idiosincrasia, a la cosmovisión, etcétera, etcétera. Eso es tremendamente importante. ¿Mm? Poder respetar la lógica del terreno donde yo me instalo. No puedo pretender yo llegar de un día para otro e instalarme, no sé si algunos de ustedes, me imagino, muchos de ustedes habrán visto, se me ocurre ahora, la película Avatar, ya la de estas personas azules, gigantescos que viven en un planeta extraterrestre y donde los humanos llegan a depredar. ¿Ah? Entonces, falta en ocasiones esta lógica, como les digo, de eh, diferencias culturales. Otra cosa que también es importante, conocer las dinámicas de poder dentro de la comunidad. ¿Cómo yo entro? Mi pregunta es, por ejemplo, algunos que han trabajado en comunidad, ¿saben, por ejemplo, cuando les ha tocado trabajar, a quién presentarse, a quién dirigirse? ¿Ah? Ese es un elemento tremendamente importante. Por ejemplo, en una comunidad indígena chilena de la precordillera chilena del centro-sur del país, existe todavía y existe mucha etnia pehuenche, por ejemplo. ¿Ah? Y muchos de ellos funcionan bajo la lógica de comunidades, dirigidas por lo general por un lonco, que puede ser un lonco o cabeza en un mapungo. Entonces, estas personas, de pronto, ellos son los líderes de la comunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes que han trabajado en el terreno, por ejemplo, han validado la imagen de una autoridad local, como este lonco, ¿ya? O cualquier otra autoridad local, ¿ah? La persona más conocida, el anciano del pueblo, la autoridad comunal, el alcalde, concejal, como quieren llamarlo, ¿ah? Regidor, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han validado, por ejemplo, los liderazgos que existen dentro de la comunidad, que no son necesariamente los formales? Hay mucho liderazgo informal hoy en día en la comunidad. ¿Ah? Tenemos a esa persona, ese amigo, esa persona reconocida en el pueblo de repente que es muy bueno
para poder gestionar ante la autoridad y está preocupado de su comunidad y le gusta mucho realizar acciones de ayuda y le encanta, por ejemplo, trabajar con otras personas y defender a los más desvalidos y a los animales, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entrar o conectar con la comunidad, por ejemplo, de pronto, y en muchos de estos casos, al efecto de esta presentación, es importante, por ejemplo, de que nosotros derribemos esa barrera, saber con quién conectar, saber cómo llegar. También dentro de esta lógica se da el lenguaje que nosotros utilicemos, la forma en que nosotros lleguemos a la comunidad. ¿Qué lenguaje estoy utilizando? ¿Ya? ¿Estoy utilizando mucha jerga técnica? ¿Ah? ¿Estoy utilizando de pronto mucho adjetivo para dirigirme a la comunidad y lo que la comunidad está haciendo? ¿Ya? Eso también es tremendamente importante, porque si nosotros vamos a llegar con jerga técnica en entornos donde la gente no utiliza la jerga técnica, donde la gente no es técnica, definitivamente vamos a plantar esta barrera y esa barrera va a ser muy difícil de subsanar, digamos así, o derribar. ¿Ya? Eso, insisto, es un tema que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque después pasa, y nos ocurre mucho, a mí me ha tocado mucho ver, que después de eso se tienen que hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, en inversión de equipos de RCE, RCA, y vamos contratando sendos equipos llenos, un montón de gente, y cuando no hemos logrado congeniar o no hemos logrado entrar en el territorio, derribando estas barreras de una forma, prontamente y ciertamente en algunos casos tratamos de derribarla a través de otro tipo de acciones. Y ojo, ojo lo que voy a decir y me hago cargo. Perdón, porque cuando no hemos logrado ingresar, digamos así, de manera lo más abierta posible, en muchas ocasiones se tiende a hacer lo que en Latinoamérica es súper común que hacemos, que después tenemos que entrar ya, no entramos por la puerta, sino que entramos por la ventana, y el entrar por la ventana significa básicamente ingresar generando otro tipo de estrategias que no siempre son provechosas para el trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, el tema de elementos como el existencialismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Cuando ya no pudieran entrar a la primera, digámoslo así, generando esta inclusión, generando estos vínculos, reconociendo la comunidad, etcétera, etcétera, después nos encontramos, por ejemplo, con empresas que gastan mucho recurso económico, hora hombre, etcétera, etcétera, gastan muchos recursos, por ejemplo, en entregar mucho dinero, entregar soluciones asistencialistas, alimentación o cosas por el estilo. ¿Cuál es el problema con eso? De que si tú no marcas una barrera, si no marcas un límite, finalmente se va generando una dependencia de la comunidad. Y hoy en día, sin nombrar a nadie, por supuesto, tenemos muchos casos y reconocidos a nivel latinoamericano de empresas que han logrado vincularse o que la única forma que han encontrado es vincularse a través de la entrega de beneficios. ¿Ah? Y eso es complejo, porque como dice un viejo adagio, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque luego, por ejemplo, en la industria minera, por ejemplo, ocurre mucho que cuando las obras se cierran, ¿ya? Mientras dure la obra, mientras dure la mina, la extracción y todo, vivimos súper bien y estamos ahí siempre cubriendo necesidades y los dirigentes nos van a golpear la puerta, que necesitamos una cancha, que necesitamos no sé, elementos deportivos para un club de fútbol, una serie de elementos, y nosotros vamos aportando, aportando, aportando. ¿Qué pasa? Eso va generando esta dependencia, ¿ya? Esta dependencia y la comunidad ciertamente empieza a recibir estos beneficios. ¿Qué pasa al momento de que la obra cierra? ¿Ya? En el momento que la obra cierra, lamentablemente la gente queda en el más completo desamparo. Y si tú no tienes como parte de tu lógica, por ejemplo, la responsabilidad social, ¿ya? No tienes tú, dentro del marco de tu intervención, hacerte cargo, ¿ya? Hacerte cargo de todas las acciones a posteriori cuando tú te vas, eso termina también generando un gran desmedro a la comunidad, termina dañando a la comunidad y en algunos casos, como yo lo he visto por lo menos, termina incluso, termina por morir muchas comunidades, termina por extinguirse muchas comunidades, porque se dieron cuenta que dependían 100% de las empresas. ¿Ya? Eso es tremendamente importante.
¿Mm? Y por eso, insisto, hay temas de confianza. Es importante la confianza, generar confianza en un principio. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comunicación. Es importante generar vínculos de comunicación, una comunicación que sea lo más fluida y efectiva posible. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Insisto, hay mucho hoy en día, mucho contenido, hay mucho material, se puede trabajar, no tengo ningún problema. Quien después les voy a, insisto, dejar mi link que podemos comunicar y podemos ir desarrollando eso. Pero es importante que generar esta comunicación que sea lo más efectiva posible para ir derribando estas barreras, ¿no? Eh, También nos encontramos con que hay ausencia de participación, no solamente de parte de la empresa o de las organizaciones que a veces no abren el espacio, también nos encontramos con que en ocasiones la comunidad no se ve involucrada, pero no se ve involucrada porque no considera o no ve un real beneficio dentro de lo que se le está planteando como proyecto a desarrollar, ¿ya? Luego tenemos una resistencia también, hay mucha resistencia al cambio, como dije a propósito del anterior, el status quo, el status quo, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué tendríamos que cambiar ahora? ¿Ya? ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Será necesario? Y si yo cambio, ¿cambiará en algo la situación global? Esas son preguntas súper importantes que en ocasiones hay que hacerse o que la gente se hace para la inacción, ¿ya? Y aquí viene nuevamente otra actividad, ¿ya? Quiero invitarlos a que, aquí los quiero invitar nuevamente a que pongan sus deditos ahí, insisto, como el meme de Bruce Almighty, de Jim Carrey, y me digan entonces, ¿con qué barreras has vivido o se han encontrado más comúnmente ustedes eh, dentro de su trabajo con terreno, ¿no? A ver, vamos a leer Alejandro. Alejandro dijo, creo que también hay que tener en cuenta si la comunidad es muy vieja, si la población... Exactamente, ¿sí? Eso lo vamos a conversar también. ¿Ya? Ahí está, falta de confianza, comunidad, resistencia al cambio, ¿sí? Ausencia de participación real, Claudio, bien. también Andrea te había hecho una consulta. Perdón, no lo leí, pero discúlpame, Andrea, Eh, porque no... Andrea, hola, claro. Docente de compromiso en el caso de esas acciones con intervención, ¿cómo se hace para financiarlas? En caso de proyectos que no se consideró al inicio. A ver, la reunión de ingresos y la producción esencial, etcétera, etcétera. Por favor, Andrea, sí, abre tu micrófono, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy, bueno, bien interesada en su charla, como lo comentaba, ¿verdad? Muchas veces estas barreras, no se habla mucho del tema, le voy a decir, en el caso de instituciones o organizaciones que trabajan financiando este tipo de proyectos, se habla desde una perspectiva mucho más subjetiva, ¿verdad? Porque de repente cuesta como encontrar indicadores para trabajarlos, ¿verdad? O cómo mejorarlos. Pero me gusta como le digo, la orientación que usted le ha dado. Y, digamos, en estos casos, ¿qué sugiere usted? Digamos que hay proyectos donde generalmente este tipo de situaciones no se consideran porque, o sea, se menciona como que, bueno, siempre van a haber barreras, ¿verdad? Aquí el papel del facilitador o del técnico es ver cómo consigue los resultados. Es lo que nos habla mucho en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo, bueno, en este caso de que uno esté trabajando en un proyecto, cómo presupuestar o justificar ese presupuesto, digamos, como para que al final, pues, el donante o la persona que esté llevando el proyecto, pues, no va a decir, no, esto me están englobando los montos, ¿verdad? Porque a veces esos costos no son justificables, pues, en algunos casos. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿de qué manera estratégicamente se puede incluir esa intervención post, ¿verdad? O fuera del tiempo, ¿verdad? Donde está ejecutándose cierta acción o cierto proyecto, ¿verdad? Para poder ser como más estratégico al momento de hacer esas intervenciones, ¿verdad? Bueno, se me ocurría de repente dejar algún actor local
llevando el proceso, pero siempre todo eso conlleva gastos, pues conlleva costos que generalmente no están incluidos. Entonces, esa era mi pregunta. No sé si me di a entender. Gracias. Sí, Andrea, tú te refieres, por ejemplo, una vez que termina lo que decía yo, por ejemplo, termina la empresa y se va la empresa. Sí, exacto. Ya, Exacto. mira, qué interesante tu pregunta. Y también, eso es una cosa, y después Alejandro también comentó algo ahí, y lo voy a tratar. Mira, ¿qué es importante eso? En mi opinión, por lo menos, Andrea, yo lo que te podría decir es que es incluir dentro de la ejecución de los mismos proyectos, por ejemplo, en terreno, es importante considerar el proceso previo, ya el proceso previo de diagnóstico o el proceso previo de instalación, considerarlo dentro de los presupuestos. Además, los presupuestos, cuando tú instalas una empresa, también tienes que revisar todo lo que tenga que ver con los presupuestos de la ejecución. Y mi recomendación es que siempre que se vaya a instalar, por ejemplo, una obra, ¿ya? Tiene que, dentro de su presupuesto también, considerar, siempre que está dentro de los lineamientos de la empresa. Hoy en día, como dentro de la lógica de la gobernanza y todo lo demás, y como estamos también a nivel global avanzando en términos de materia de sostenibilidad y desarrollo, siempre se plantea como una posibilidad de entregar algo a la comunidad posteriormente al egreso de la comunidad. Entonces, yo te diría que es importante, por ejemplo, dejar dentro de la planificación de tu presupuesto también un porcentaje para el trabajo a posteriori. Y a posteriori también lo que se puede hacer hoy en día, lo que yo he visto, por ejemplo, acá, que es súper rentable, ha sido el trabajo con la instalación de capacidades a nivel local. Por ejemplo, en una ocasión me tocó trabajar en una hidroeléctrica, y la hidroeléctrica, te voy a graficar en buen chileno, pero tratando de ser lo más global posible, o lo más neutro posible, cómo yo vendía un producto con una empresa consultora y un gerente de una hidroeléctrica me dijo, mira, Claudia, me dijo, yo lo que necesito es básicamente que cuando nosotros terminemos la hidroeléctrica, ¿ya? Estas personas, nosotros nos vayamos de acá, nosotros no nos queremos dejar botados, como decimos acá, no nos queremos dejar solos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? En ese caso, mi proyecto era de certificación de competencias. ¿Sí? Entonces me decía el gerente, lo que yo quiero es que si hay un caballero que martilla, algo sencillo, martilla, nosotros lo certifiquemos según norma nacional y los dejemos, ellos queden como martilladores profesionales, ¿ya? Entonces, que una vez que cuando se vaya la obra, que cuando termine, bueno, las hidroeléctricas después siguen funcionando, pero siguen funcionando con una sala con computadores y con telefuncionarios, o sea, pasaste de, no sé, 1000, 2000 personas, o no sé, 500 personas, después pasaste a, insisto, 2 o 3 operadores. Entonces me dice, la idea es que, y eso quedamos de acuerdo finalmente, es que ellos quedan con estas capacidades instaladas, se pagaron en ese momento, se pagan cursos de capacitación, y la gente ya no queda sola, después tiene la posibilidad de moverse, los mejores perfilados, incluso, ojo, los mejores perfilados, los trabajadores mejores perfilados, se terminaban yendo con la empresa a construir a otros lugares, incluso algunos de los más afortunados hasta fuera del país, y el resto quedaba ahí, pero ya quedaba con una competencia validada, ¿ya? Entonces te encontrabas con estas personas que no quedaban solos, y quedaban con esa competencia validada, y eso les servía curricularmente para poder después reinsertarse. Otro elemento que es importante hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas que hacen instalación o hacen inversión, por ejemplo, en infraestructura. Ahí que sugiero yo, por ejemplo, que si se hace inversión en infraestructura, que es tremendamente provechoso, ojo ahí, es tremendamente provechosa la infraestructura, que esa se haga un traspaso, por ejemplo, simbólico y también administrativo, a las autoridades locales. ¿Ah? Por ejemplo, me tocó ver el ejemplo de una empresa forestal en Chile que en una comunidad instaló una farmacia o un consultorio, que le llamamos acá, una especie de clínica comunitaria. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pagaron la infraestructura, armaron la infraestructura, y al momento que ellos abandonan el lugar, la infraestructura la traspasan a nivel municipal o a nivel fiscal, digamos así, o a nivel gubernamental, y es el gobierno el que se hace cargo de esta infraestructura. El gobierno gana porque gana infraestructura en terreno, no gasta en la obra gruesa y se queda con eso. Y la comunidad queda atendida, ¿ya?
Entonces, esos son el tipo de acciones que uno puede hacer. También es importante hacer una acción en el terreno con el medio ambiente. Es tremendamente importante que dentro de la planificación que tú tengas, también consideres la recuperación del terreno. Ojo, en el área minera, por ejemplo, en Chile, a nivel ambiental está todo normado. Entonces, cuando las empresas mineras hacen hoyo, digamos así, para extraer mineral, la lógica es que cuando ellos se van, entre otras cosas, tienen que hacer manejo de residuos, tienen que dejar todo tapado y medianamente habilitado, ¿ya? Ese tipo de acciones son tremendamente importantes. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Andrea. Póngame ahí un dedito o dígame si respondo. Gracias, Andrea. Insisto, si tienen más dudas, después les voy a dejar mi link y podemos seguir conversando en otra ocasión, ¿ya? Mire, dice Selene Gamarra, creo que la dependencia, o de creer que como empresa siempre solucionaremos hasta lo más mínimo, ¿cómo se hace para dejarlo Hola, claro? Perdón, sí, disculpa. dígame, Mejor te lo explico así por audio. dígame, sí, sí, Solo que no te quería interrumpir. no se preocupe. Sí, a mí me pasa algo curioso, bueno, creo que en realidad es algo común, es esa dependencia, bueno, no sé si llamarlo dependencia como tal, pero sí creo que las comunidades, lejos de nosotros intervenir para favorecerlos a través de la ejecución de cualquier tipo de proyecto, ellos muchas veces consideran que nosotros como empresa somos responsables de todas las necesidades que ellos puedan tener. Entonces, en ese espacio, a veces la comunidad como tal se confunde. Entonces, ¿cómo estratégicamente o a través de una comunicación un poco más efectiva o fuera quizás de un tema de documentación antes de iniciar el tema del proyecto, cómo cambiarles un poco esa idea de que las empresas como tales van a solucionar cualquier tipo de problema? Porque ya ni siquiera es por el proyecto en el que tú intervienes. Tú mencionaste algo hace ratito que te decían, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos el otro, y en realidad es algo súper común cada vez que tú estás dentro del territorio en algún tipo de comunidad. Ellos ya te ven de otra forma, como que tú eres la persona que tiene que solucionarle todas las cosas que ellos tengan. Entonces, el hacerlo sostenible también, más allá de la parte ecológica o ambiental, también tiene mucho que ver en la resiliencia o en la capacidad que tienen las comunidades para poder empoderarlas a nivel de autonomía. Entonces, a veces no siempre es bueno regalarle prácticamente todo, sino quizás también buscar algo que se adapte a ese proyecto y que también a ellos les genere esa sostenibilidad de trabajo para ellos mismos, ¿no? No solamente que lo vean como viene la empresa y me va a resolver esto, o yo tengo esta necesidad y ella está en la obligación de cumplirle, sino que ellos también tengan esa autonomía, esa independencia y esa forma, quizás cambiar un poco la forma de pensar en ese aspecto, ¿no? Sí, definitivamente, Selena, y muchas gracias por tu intervención. Mira, Cristian ahí en el chat algo ha comentado al respecto y quiero ir a ese punto. Sí, efectivamente, primero tenemos que tomar en consideración, como dice Selene, que estamos hablando, en la mayoría de los casos, de comunidades carenciadas, ¿no? Carenciadas en muchos aspectos, a nivel práctico, simbólico, etcétera, etcétera. Tenemos también muchas comunidades que hoy en día tienen una alta dependencia, no solamente de las organizaciones, sino también del Estado. Por ende, ellos buscan cualquier elemento dentro de la sociedad o dentro del contexto que nos pueda aportar algo. Y como bien dice Cristian, ahí es importante la nivelación de las expectativas. Desde el principio dice con empatía de esa actividad. Y eso se logra, para complementar lo que dice Cristian, efectivamente, Selene y el resto de las personas que están escuchando, creo yo también, además de eso, con trabajo imponiendo o proponiendo, perdón, o definiendo, perdón, límites. Eso es tremendamente importante. Desde un principio, definir límites. Decir, básicamente, esta es mi acción, yo comienzo aquí, termino acá, y esta es mi acción, y esto yo no lo tengo que hacer, ¿ya? O no lo puedo hacer. Y lo que salga de eso, también podemos hacer como parte de interacción, es poder generar, aquí es súper importante el modelo ecológico, chiquillos, que es básicamente generar las redes y generar también el vínculo y encauzar esa consulta o encauzar en este caso esa demanda que ellos tienen
con la entidad que realmente corresponde. ¿Mm? Porque vuelvo sobre la base del principio, y nosotros, en el caso de las empresas, su giro, digámoslo así, es una actividad productiva, digámoslo así, onerosa de recursos para ellos, y además están haciendo, por ende están haciendo un aporte societal, pero no, las empresas en general no son una empresa social propiamente tal, ¿ya? No sé si me voy a entender bien. Entonces, vuelvo a insistir, ¿m? Es importante, el tema, como dice ahí, es importante definir, ¿ya? Es tremendamente importante definir las expectativas, qué es lo que puedo comprar, y siempre en esto tiene que ser con límites. Tengo que hacer un encuadre, en psicología se le habla un encuadre, ¿ya? Tengo que encuadrar a la comunidad y decir, sin perder, por supuesto, este vínculo, etcétera. Es decir, yo puedo aportar hasta tal cosa y otra cosa lo podemos hacer, o podemos hacerlo en conjunto, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, a lo mejor, como empresa, en trabajar con usted, pero usted también demuéstreme, por ejemplo, que puede cuidar el medio ambiente, o desarrolle un proyecto, o déme rentabilidad en tal cosa, o por último, ojo, en responsabilidad social también nos podemos generar, insisto en lo que dije antes en respuesta a Andrea, podemos generar capacidades también en la gente, y como parte de la lógica de trabajo con comunidades o en responsabilidad social, también podemos de pronto encontrar dentro de la comunidad a personas que estén desarrollando, ¿ya? O que se puedan transformar en potenciales proveedores de nuestra empresa. Eso también es importante, ¿ya? Aquí en Chile, en el área forestal, en la zona que vivo yo, hay muchas zonas forestal. Entonces, en parte de los proyectos, por ejemplo, que se desarrollaron durante mucho tiempo, era que las empresas demandaban, no sé, alojamiento para sus trabajadores. Entonces, muchas personas se les motivaba a que ellos pudieran habilitar sus espacios como residenciales. Ya estoy diciendo, se me está ocurriendo ahora, ¿ya? Entonces, eso es súper importante de poder nivelar, insisto, y generar esta expectativa. Y segundo, si tú vas a plantear una lógica, insisto, de entrega de beneficios, que esa entrega de beneficios también tenga un marcado sentido de apoyo a la comunidad y de desarrollo de la comunidad. ¿Ya? Yo personalmente, ojo, pues, y es paradójico, porque yo soy, insisto, yo por formación soy trabajador social, y me ha tocado gran parte de mi vida también profesional trabajar con asistencialismo. Pero el asistencialismo, insisto, hoy en día está fuertemente cuestionado, y sobre todo a nivel de responsabilidad social, porque va generando muchos vicios en la intervención. ¿Ya? Eso también no hay que soslayarlo, o sea, genera muchos vicios en la intervención, porque llega un momento que cuando las expectativas no se cumplen por parte de la empresa, la comunidad reacciona. Y la mayoría de esas reacciones, por lo general, tienen que ser tremendamente complejas, digámoslo así, y también se ve involucrada en ocasiones la integridad del funcionamiento, se ve activado o se ve alterado, por ejemplo, el funcionamiento de la empresa. Es muy conocido en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, que al día de hoy muchas comunidades insisten hasta hoy mismo, por ejemplo, de bloquear caminos cuando no se responde a alguna demanda, en quema neumáticos o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, frente a ello, es importante empoderar a la comunidad, ser súper transparente, pero insisto, manejo de expectativas, como dice Cristian ahí, manejo de expectativas, y sobre todo, limitar la intervención que nosotros podemos hacer, ¿ya? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Sireni. Sí, está bien, gracias. De todas formas, lo que pasa es que me está quedando poco tiempo, y todavía me queda mucho, pero también, insisto, después les voy a invitar a que podamos contactarnos por LinkedIn y podamos seguir esta conversación, ¿ya? Es súper interesante lo que plantea Selene, porque es una realidad. A ver, no podemos tapar, todos sabemos que no podemos tapar el sol con un dedo, pero es una realidad que es muy norteamericana, y el tema y es súper difícil también trabajar la responsabilidad social bajo esa lógica, ¿ya? Seguimos entonces, seguimos avanzando. Ahí claramente muchas personas plantean la ausencia de participación, la resistencia al cambio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no actuamos desde acá? ¿Por qué no actuamos aunque sabemos que debemos? ¿Ya? Como que debemos actuar, o que debemos ser sostenibles, por ejemplo.
Básicamente, el saber algo no siempre es hacer. ¿Ah? Yo puedo saber yo puedo saber, por ejemplo, de que prender leña contamina el ambiente, pero si no tengo otra alternativa, no tengo recursos para comprar, por ejemplo, otro método de calefacción que sea más barato, por ejemplo, eso no me va a ayudar, ¿no? Y a pesar de que sé que contamina, no voy a tener otra opción, ¿no? Las personas no cambian porque se les diga que reciclar es bueno. Cambian si esto les resulta fácil, normal y valioso para su entorno. Y ahí está el tema de las normas sociales, por ejemplo. Si el resto de la gente lo está haciendo, ¿ah? Es más fácil que yo me una a esto por norma social. ¿Mm? Y también es importante si esto resulta fácil para ustedes. Alguien, en una publicación que yo hice, no sé si está acá, pero esa persona, pero alguien me comentaba, me decía, yo reciclar, a mí me encanta reciclar, pero el punto de reciclaje más cercano me queda a 10 minutos de mi casa. ¿Mm? Y, y trasladarme 10 minutos de mi casa para mí es tremendamente desgastante, súper complejo, porque llego cansado, etc. Y resulta que el camión del reciclaje pasa una vez por semana, entonces yo tengo que esperar toda una semana con el reciclaje en mi casa para poder dejar, en este caso, en el camión para que se me lleve. ¿Ah? Porque es lo más próximo y lo más temprano que yo tengo. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones son las que van dando, lo que se van ocurriendo, digámoslo así, en términos de sostenibilidad. Insisto, no actuamos muchas veces por esa comodidad, porque como dice ahí, no somos 100% racionales en nuestras acciones, ¿no? Porque lo inmediato pesa más que lo importante. ¿Ah? O sea, yo digo, yo sé que contamina, mi auto a lo mejor yo sé que contamina, ¿no? Pero yo sé que a futuro el fruto de esa contaminación va a afectar el planeta completo. Pero ¿por qué tengo que dejar mi auto si es tan cómodo para mí? ¿Mm? ¿Por qué tengo que hacer, si siempre lo he hecho así, volvemos al status quo? ¿Por qué tengo que hacerlo si otras personas no lo hacen? Eso también es importante. Y como dice ahí, lo social influye más de lo que creemos. ¿Mm? Es súper importante que nosotros seamos capaces de rediseñar los contextos, los mensajes, las relaciones con las personas. ¿Ah? Aquí surge el concepto ese del nudge, del empujoncito. Si a esa persona que decía recién en el ejemplo le quedaba 10 minutos, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? ¿Y por qué no acercamos los puntos de reciclaje a su casa? ¿Por qué no los acercamos para que la gente sea más fácil reciclar? ¿Por qué no, por ejemplo, en el menú de un restaurante ponemos la versión del plato, por ejemplo, vegetariano, que sea más sano, lo colocamos por default, por ejemplo, por defecto, y que quiera comer más pesado o carne? Ustedes saben que la industria cárnica en el mundo genera muchas emisiones, y eso lo dejamos básicamente como elección. ¿Mm? ¿Por qué no actuamos de esa forma y mejoramos el contexto para que la persona sea sostenible y no le quede otra opción? Eso es tremendamente importante. ¿Ya? Como dice aquí, ahora me estoy cambiando, Andrea, es como el que hace ejercicio. Todos sabemos que es bueno hacer ejercicio para nuestra salud, pero cuando realmente lo hacemos, exactamente, es como decir, mañana empiezo. ¿Ya? Eso es súper importante, es como decir, mañana empiezo, no, mañana empiezo. O es como esta lógica también que existe cuando que tiene que ver, ahí lo vamos a ver, que también tiene que ver con este efecto rebote. Es como, ya, yo sé que hay que contaminar, por ejemplo, cambiar las antiguas ampolletas o bombillas que le llaman en otros países, por las LED son más baratas. O sea, son más caras, perdón, pero consumen menos. Pero ¿qué hago como efecto rebote? Lleno mi casa de bombillas o ampolletas que le llamamos nosotros LED, y terminamos consumiendo lo mismo que consumíamos con las antiguas. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son toda esa serie de procesos. Aquí está en la teoría, aquí hay uno, voy a ir pasando más rápido porque, no sé, Oscar, tú dime, ¿hasta cuándo estamos? ¿Hasta las 8? Dime, por favor. Sí, dale, vamos a tener unos 15 minutos adicionales. Ya, porque Sí, no me te queda preocupes. poquito, o sea, no sé, me queda un poco, pero vamos a hacerlo más rápido.
Entonces aquí está, por ejemplo, el tema de la teoría del comportamiento planeado. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque quiero centrarme en otra teoría que viene más adelante, ¿ya? La teoría del comportamiento planeado, por ejemplo, para efectos de la ciencia del comportamiento, habla de estos elementos. Las creencias, ¿será bueno realmente reciclar o no? No, a mí me han dicho que reciclar esta cosa, no, eso no corresponde, de repente estoy haciendo una adaptación. No, reciclar, no. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué voy a reciclar yo? Si todo el mundo está contaminando, ¿servirá de algo que yo recicle realmente? Si yo boto un papel en un basurero, ¿cambiarán algo las cosas? Sabemos que sí, por supuesto. Pero ¿servirá? ¿Mm? ¿Qué hacen los demás? La norma social también, como dije antes. ¿Qué hacen los demás? Y el resto está reciclando, ¿no? Mis pares, mis padres, mis amigos, etcétera, ¿están haciendo lo mismo o están contaminando? ¿Voy a contracorriente o no? ¿Mm? ¿Puedo hacerlo, como dice ahí, el control percibido? ¿Puedo hacerlo? ¿Será necesario? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? Si nadie se para, volviendo sobre esta base, si nadie separa los residuos, ¿cuesta hacerlo? Ese es un tremendo problema que nosotros tenemos. Aquí en Chile ya llevamos un tiempo con una nueva normativa que es la ley de responsabilidad del productor, las leyes REP, que en otros países son las RAP, que tienen que ver con esta responsabilidad que tiene el productor de un producto de hacerse cargo de toda la cadena. Entonces, una de las grandes complicaciones, por ejemplo, hoy en día que tienen las personas para poder, por ejemplo, reciclar, tiene que ver con ¿cómo hago yo para separar los residuos? Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. O sea, hay países, por ejemplo, en Europa, en el norte, donde ellos culturalmente reciclan mucho y tienen también muchos incentivos para hacerlo. Pues tienen incentivos, por ejemplo, monetarios. Yo veía un video de Luisito Comunica, yo sé que muchos lo conocen, que es un youtuber mexicano, y Luisito decía, él recogía, estaba en Alemania, si no me equivoco, y sí, en Alemania, y él recogía latas y cierto tipo de botellas de plástico con un sello en particular, y ahí iba a ciertos lugares y donde hay un impuesto de retención, y él depositaba en unas máquinas y él recibía después este voucher y lo podía cobrar en dinero o en compra. ¿Ah? Esos son incentivos que hoy en día tenemos que son tremendamente positivos para el desarrollo de una mecánica o una lógica también de sostenibilidad, que es importante. Eh, Luego tenemos, insisto, el poder de las normas sociales. Si todos lo hacen, yo también. Aquí, por ejemplo, hay una estrategia súper importante. Es las normas sociales son súper, a lo mejor son silenciosas, pero son muy, 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 muy poderosas. Aquí les dejo un tip. ¿Mm? Por ejemplo, si todos lo hacen, yo también. Manejemos ciertos espacios de comunicación en positivo. Digámosle, por ejemplo, a la gente, aquí en este barrio todos reciclan, por ejemplo, o la mayoría lo hace. Y eso también genera un movimiento. Y vamos casa a casa, por ejemplo, haciendo difusión, podemos entregar elementos, podemos entregar bolsas recicladas para que la gente pueda disponer de envases o contenedores, etcétera, etcétera. Pero si la gente ve que hay una acción, eso también es tremendamente importante. O decir, por ejemplo, hay una experiencia en Colombia el año 97 que es súper interesante, donde fue mundialmente conocida, donde hubo ¿cómo se llama? Un corte de luz, ¿ya? No, corte de agua, perdón. Entonces, el corte de agua, la gente, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo empezaron a generar ellos? Empezaron a hablar, a dar a conocer y se dieron cuenta que con el simple mensaje la gente no acataba. Entonces, ¿qué hicieron? Replantearon bajo la lógica de psicología, la ciencia del comportamiento, toda una estrategia. Y la estrategia era básicamente reforzar con mensajes positivos, ¿ya? Y esto partió desde un proceso que se mezclaban las autoridades, se mezclaron también los referentes sociales importantes, en la misa los sacerdotes planteaban el tema en el sermón, el cuidado del agua, las autoridades, el alcalde de Cali salió en un video bañándose con su esposa, en algo muy entretenido, invitando a ahorrar agua, había personas, en este caso voluntarios, que iban casa por casa, entregando papelitos diciendo que se hacía un llamado a hacer esta norma, a cambiar la norma social, digamos así, a que la gente pudiera reciclar,
perdón, ahorrar agua. ¿Ah? Se le enseñó a la gente, ejemplo, a través de videos o a través de los medios de comunicación, de que reparando ciertos espacios dentro de su casa, las llaves y cosas así, o los grifos, como le llaman en otros países, podían ahorrar agua. ¿Ah? Se les enseñó a algunas personas, por ejemplo, a cocinar con menos agua, o esta lógica también de bañarse o juntar agua y hacer en la comida a ciertas horas del día, o juntar más de una comida, etcétera, etcétera. Todo eso se explicó, y ese año y los años posteriores fue de mucho éxito también para esta política, porque se instaló finalmente eh, una política pública. La María Lu dice, los japoneses o coreanos, si nadie lo hace, yo puedo ser el primero. Exactamente, eso estamos hablando. ¿Ya? De que seamos los primeros y que seamos estos early adopters, como dice una teoría también, que podamos ser los primeros que tomemos la bandera de este proceso y podamos seguir a él. ¿Mm? Mostrar, dice ahí, que la sostenibilidad es lo normal, genera más adopción. Si nosotros decimos que la sostenibilidad viene por defecto, eso genera mucha más adopción, pero hay que tener cuidado, eso no tiene que sonar a imposición, eso es súper importante. Lo que dije antes, si nosotros damos las alternativas sostenibles por default, ¿ah? por defecto, eso lo hace mucho más perecedero en el tiempo, pero tiene que ser algo natural, no tiene que sonar a imposición ni a manipulación. Como dice ahí, la reutilización de toallas aumentó 30% solo con carteles que mostraban qué hacían los otros, ¿eh? Respecto a eso. Y aquí me quedan algunas cositas, pero quiero cerrar con esto, que es una teoría súper interesante, yo sé que algunos lo conocen, que son los dragones de la inacción. Quiero cerrar con esto porque me parece entretenidísimo. Son los dragones de la inacción de Robert Gifford, que es un psicólogo ambiental canadiense, que nos plantea esta lógica de los 7, y ahí toma una teoría respecto a los dragones de la inacción. Es súper entretenido porque busca las razones, o plantea por qué razones nosotros no nos movemos. Por ejemplo, está este primer punto de la cognición limitada. Nosotros, nuestra mente, como dije en un principio a propósito de la teoría de Kahneman, nosotros tenemos este sistema 1 y este sistema 2. El sistema 1, recuerden, es mucho más irracional. Esto no me va a afectar a mí. No, eso pasa en otras partes. No sé si me escuchado ustedes. ¿Ah? Digan, pónganmelo ahí en los comentarios. No, eso no pasa, eso pasa en otras partes. Eso pasa no quiero ofender a nadie, o sea, no, eso pasa en África. Es como el hambre, en los 90, en los 80 y los 90 siempre se hablaba, ¿no? ¿Cómo se llama? En África está el hambre. Teníamos aquí, en nuestras propias ciudades, teníamos gente viviendo en situación de calle, debajo de los puentes, en poblaciones callampas, que llaman la periferia de las ciudades, pero no, la pobreza estaba en África. ¿Ya? Falta mucho tiempo para que eso pase. Esto también, todo esto que comento aquí de la cognición limitada, por favor que se entienda, también lo dije en un principio, está relacionado con el discurso que hoy en día tienen muchos actores respecto al tema de la sostenibilidad. No quiero entrar en entredicho o mencionar a nadie, porque pueden haber versiones u opiniones distintas. Pero hoy en día tenemos en el eje global, tenemos muchos mandatarios, por ejemplo, que niegan de plano el calentamiento global, por ejemplo. Y eso ha sido tremendamente doloroso y ha sido tremendamente complejo para nosotros. Le damos a Cristian Matamala: generar nueva cultura se basa en procesos de aprendizaje que se encaminan con planes de educación, consolidándose a través de experiencias extremas y potenciando actitudes de resiliencia. Es positivo. Súper buenísimo, Cristian. Creo que es mi compatriota, si no me equivoco. Buenísimo, Cristian. Sí, tiene que ver efectivamente con eso. Así es. Tiene que ver básicamente cómo nosotros vamos cambiando y cómo vamos educando. Pero la educación, como lo planteo, insisto, tiene que ver con esta lógica de cómo convencemos a la gente de lo que es positivo. Solamente mostrando cifras no lo vamos a lograr, ¿ya? Porque la cifra también tiende a ser muy fría y tiende a ser muy lejana.
Yo valido mucho la presentación hoy en día de informes, la generación de informes, por ejemplo. Pero para la comunidad es más valioso una imagen, un reel, hoy en día con la erupción de las redes sociales, un video, un folleto, una imagen muy emotiva, ¿ya? Que un otro elemento que pueda ser a lo mejor en términos cognitivos o en términos emocionales mucho más frío, que no conecta, ¿no? A eso estoy hablando. Hoy en día, por ejemplo, mostrar a niños, ¿no? Con erupciones cutáneas producto de ¿cuánto se llama? De quemarse la piel grado 3, por ejemplo, por el sol fuerte, eso es mucho más poderoso que mostrar, no sé, un reporte de sostenibilidad. No estoy bajándole el perfil, por favor, que se entienda. Aquí es importante los reportes también, ¿ya? Porque nos ayudan a saber qué está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad. Pero ustedes saben por lo que voy, en la parte emotiva, sobre todo para enviar el mensaje, es importante. Dice, como dice ahí, siguiendo entonces, una sola persona no puede cambiar nada, ¿ah? Y finalmente lo complejo de esto es porque nos desconectan finalmente del problema, ¿no? Porque todo lo que nosotros hagamos, por muy pequeño que sea, va sumando. Y aunque nosotros no veamos, sabemos que en este momento, mientras yo estoy hablando, mientras aquí en Chile son las 20:08, sabemos que en alguna parte del globo, en estos momentos, hay personas que están pensando, que están apagando la luz, están separando su basura, están haciendo una serie de acciones para poder corregir y para poder heredar un mundo mejor. Eso es súper importante, ¿no? Luego la ideología de las creencias. Siempre aquí hay, y aquí me quiero detener también, hoy en día, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial, esta creencia desmedida en que la tecnología nos va a salvar, ¿ah? Era como en las películas, haciendo un paralelo, una analogía con las películas de fin del mundo, ¿ah? Siempre los que somos latinoamericanos y somos cinéfilos, siempre sabemos que cuando hay un meteorito que viene contra la Tierra, los norteamericanos, los gringos siempre nos van a salvar. Ellos definitivamente van a lanzar un cohete al espacio lleno de gente y van a bombardear y esto se va a desintegrar en micropartículas y nosotros nos vamos a salvar, ¿ah? Eso también ocurre, eso es tremendamente, eso es tremendamente real y eso ocurre también, ¿sí? Valoramos, como dice acá, más la comunidad que la coherencia ambiental. Insisto, yo sé que que andar en auto a lo mejor es malo, pero la comodidad para mí es tremendamente importante, ¿sí? A lo mejor en mi localidad, a lo mejor en países como Suecia hoy en día, con Suecia, Noruega, Finlandia, con tremendo sistema público de locomoción colectiva, puede ser muy bueno. Pero en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, donde hay escasa locomoción, donde no hay medios de transporte que sean o que lleguen en la frecuencia que nosotros queremos a todos los lugares, siempre vamos a preferir el auto, por ejemplo, ¿ah? Hoy en día tenemos toda la irrupción a nivel latinoamericano. En mi país, por ejemplo, ocurre mucho con la irrupción de los autos eléctricos, ¿ah? Pero el auto eléctrico hoy en día en nuestro país está tremendamente restringido un porcentaje de la sociedad. Pues, hoy en día un auto eléctrico acá, y Cristian me puede ayudar, pero está 2, 3, hasta 10 veces más caro que un auto común y corriente, ¿ah? Un auto, insisto, un auto europeo, o un auto americano, o los asiáticos hoy en día están mucho más, siempre han sido un poquito más baratos, pero sigue siendo muy caro e inaccesible para el común de la sociedad local, de la comunidad, es poco accesible. Entonces la gente también se preocupa, en términos del cortoplacismo, de lo que está viviendo hoy en día. Por ejemplo, insisto, aquí en nuestro país, yo vivo en el centro-sur del país, y a partir de la octava región, de la novena hacia allá, empieza como el extremo sur, digamos así. Acá la gente, por lo general, el método de calefacción tradicional ahora en invierno es la leña, ¿Mm? Hoy en día, las estufas a leña cuestan entre un 20, un 30 o 50% más barato que una estufa pellet. El pellet es un concentrado de madera que está en una cosita, un pellet chiquitito, que contamina mucho menos. Sigue siendo, la opción de leña sigue siendo más barato que calefaccionarse con electricidad, que calefaccionarse con gas, o en general,
o con, insisto, con PEL u otros métodos. Y a menos que esté subvencionado, para la mayoría de las personas es inalcanzable. Estamos hablando que hoy en día una estufa pellet, hablando en términos de dólares, estamos hablando que sobrepasan los 1.000 o 1.500 dólares, ¿ya? Llevado al plano local. Entonces, eso es tremendamente complejo para llevar a cabo un plan, en este caso, o programas de sostenibilidad en materia, por ejemplo, de contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada y tiene su legítimo derecho de preocuparse por lo que está viviendo ahora. ¿Mm? Luego, ahí está, como dice, cambiar el estilo de vida también puede ser incómodo. Pero finalmente, si nosotros no hacemos entender a la gente que hacerlo va a ser, si no lo hacemos, va a ser devastador, eso es súper complejo. La comparación social dice, ¿para qué voy a cambiar si los demás no lo hacen? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo? ¿Por qué tengo que yo recoger la basura? ¿O por qué tengo que separarla si nadie más lo hace? Entonces, nuevamente, insisto, volvemos sobre la lógica de la comparación y la norma social. Nosotros en nuestra actuación nos dejamos llevar mucho por la norma social. Hay ejemplos que nos entrega la sociología, por ejemplo, en el tema de la moda. Nosotros, no todos, por supuesto, pero muchas personas tienden a seguir ciertos patrones al vestirse, por ejemplo, siguiendo modas. Y eso tiene que ver con norma social, porque el resto de la gente se viste así. Vuelvo al tema de la comparación, o vuelvo, por ejemplo, a lo que hablaba de la ideología, la condición, o el tema está de la comunidad. Yo sé que, por ejemplo, en materia de ropa, yo sé que, por ejemplo, hoy en día existe mucha fast fashion. Yo sé que Temu o, por ejemplo, Shein es fast fashion, es moda rápida y que contamina mucho. Pero para mí es cómodo. ¿Por qué? Porque es barata. Hoy en día se han mejorado mucho los flujos de entrega, me llega relativamente en poco tiempo. Y les cuento una anécdota, o sea, cómo ha avanzado en Chile. En Chile hace 5, 6 o más años acá, cuando tú comprabas un producto en el extranjero, en China, te demoraba un mes, 2 o 3 meses. Hoy en día compras en Chain y en menos de una semana ya está el producto en tu casa. Ni hablar también un ícono del comercio, cibercomercio latinoamericano, que es Mercado Libre, que de un día para otro llega a la puerta de tu casa. ¿Ah? Sabiendo que eso también tiene una cadena de suministro que también contamina. ¿Te das cuenta? Entonces, todo ese tipo de situaciones hoy en día, toda esa realidad se ve trastocada. Eh, Dice acá, la justificación de otros, como dice, no justifica la nuestra, por ende, la sostenibilidad debiera partir por casa y nosotros tenemos que, podemos ser o transformando el llamado que yo les hago a que nosotros nos transformemos en estos ejemplos para inspirar a los demás. 4, me voy a acelerar porque nos queda, creo que 1 o 2 más. Bueno, son varias, pero lo voy a cortar acá porque la verdad ha sido muy interesante y después los voy a dejar invitados, como les digo, a que sigamos conversando en el link. Costos irrecuperables, cambiar hábitos requiere esfuerzo, siempre sabemos. El miedo al cambio siempre ha existido. Por ende, cambiar nuestros hábitos va a requerir un esfuerzo mayor. A pesar de que eso sabemos, insisto, sabemos que eso nos va a ayudar, pero hacer el clic y tomar iniciativa también es tremendamente complejo. Luego, aquí lo que dije antes, la desacreditación. Si no confiamos en los científicos, dicen, los gobiernos, las políticas públicas, ¿cómo creer que nuestras acciones tienen valor? Hoy en día hay mucha gente, insisto, muchas personas, muchos líderes de opinión que están entrando a cuestionar también esta lógica de protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Tenemos grandes hoy en día, insisto, personas que están liderando en la palestra pública, que están atacando a esto y señalándolo y acorralándolo en un nicho político que no corresponde a la sostenibilidad. No es un tema ni de izquierdas, como dije en una de mis posts de LinkedIn, no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? La sostenibilidad es un tema de todos. Todos somos responsables de heredar, en este caso a nuestros hijos, una casa mejor. ¿No? Fomentar la confianza, como ese es el llamado, la transparencia, la participación ciudadana es clave para mejorar y para poder implantar estos modelos de sostenibilidad.
hacer participar a la máxima cantidad de personas. No tengamos miedo de la participación ciudadana, damas y caballeros, eso es tremendamente importante. Eso es un tema también que, Selene, se me quedó mencionarlo, es que hoy en día muchas empresas todavía tienen temor, ¿no? Tienen mucho temor a incluir a la comunidad en sus decisiones, en la toma de decisiones, porque lo consideran una intromisión. ¿Mm? Entonces, eso es súper importante. No tengamos miedo a abrir nuestros espacios para que la comunidad pueda seguir creciendo y pueda seguir apostando también. Ojo, se van a sorprender de lo que pueden apostar en conocimiento, en cultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y creo que con esto, espérate, y con esto termino, ¿ya? El riesgo percibido es caro. ¿Ah? Hoy en día, durante mucho tiempo, por ejemplo, en el tema de la alimentación, siempre se habló que comer sano, perdón, era caro. En algunos lugares sí se cumple esa máxima. Pero, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no mejoramos eso? ¿Por qué si hablamos de subvenciones, subvencionemos? ¿Ya? Que las alternativas, por ejemplo, en alimentación sean más sanas. Luego, no tengo tiempo para reciclar, no tengo tiempo para separar los residuos, no tengo tiempo para ir a dejarlos al contenedor más cercano, etcétera, etcétera. Hoy en día vivimos contra el tiempo. ¿Mm? Hay un concepto que a mí me encanta, que este concepto de los millo-horarios, no millonarios de plata, son millo-horarios. ¿Mm? No veo resultados rápidos. Yo fui a dejar esto, fui a dejar mi basura, la separé y la fui a dejar a un contenedor, pero sin embargo prendo el televisor, o cada vez se prende menos, pero o me meto a mi computadora, a mi teléfono, y sigo viendo tortuguitas con una pajita, con un popote o con esto de plástico en la nariz, o estas, ¿cómo se llama? Estos envases de cerveza en el cuello estrangulando. ¿Mm? Insisto, no perdamos de vista de que cada acción individual suman acciones colectivas que son tremendamente transformadoras. ¿Mm? Y por último, el comportamiento limitado y el efecto rebote, como dije en un principio, hacemos una acción buena y luego compensamos con una negativa. Cambié los bombillos de mi casa, que gastaban muchos kilowatts, los cambié por unos LED, pero de pronto me doy cuenta de que el LED eventualmente no ilumina como el antiguo, entonces en vez de uno coloco 10 y sigo iluminando mi casa porque es una alternativa más barata. ¿Ah? O me compro un auto eléctrico, entonces en vez de, como es más sano para el medio ambiente, este efecto rebote, resulta que me voy y estoy haciendo más viajes de los que hacía incluso con mi auto antiguo. ¿Ah? Compro, dice ahí, 1 litro de agua, pero me ducho más tiempo. ¿Mm? Estoy comprando agua, estoy ayudando a los organismos de cuidados, a la ONG, todo, pero me ducho el triple y dejo el agua corriendo. ¿Ah? Necesitamos coherencia y constancia para que el impacto sea positivo, como dice ahí, y se sostenga en el tiempo. La coherencia es súper importante entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Eso es coherencia. ¿Ya? Tenemos que pensar a la sostenibilidad como un elemento cultural que tenemos que desde ya implantarlo y normalizarlo. ¿Ya? Normalizarlo como parte de nuestra dinámica de vida. Eso es tremendamente importante. ¿Mm? Y para finalizar, ahora sí, quiero, y espero que se escuche, voy a mostrar otra cosa, y ahora cierro sí, y voy a continuar con un video que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿ah? En La Vieja Confiable, pero que representa, yo diría, de la forma más gráfica lo que hoy en día hemos hablado, y en esta presentación he hablado, respecto a sesgo, a comportamientos, etc. ¿Ya? Se trata de un video de Steve Katz. Él es norteamericano y fue lanzado hace muchos años ya, al día de hoy acumula casi 70 millones de views en la plataforma de YouTube y se los comparte inmediatamente. Y se llama Man. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. ¿Puedo ir para abajo? No lo conozco.
Buenísimo, buenísimo. De esta forma yo voy cerrando. Insisto, esta es la vieja confiable. Este corto es tremendamente interesante, tremendamente potente. El llamado que yo hago a que no nos transformemos en este hombre, en este Hello. Y también insisto, sobre la base de lo que hemos conversado, a los tomadores de decisiones, si ustedes están en la posición de tomar decisiones, no basta con saber que sostenibilidad existe, que cómo yo puedo aportar desde lo individual. También generemos las condiciones para diseñar contextos que sean tremendamente sostenibles. Insisto, ahí está la teoría de los nudges, o nudges, ¿eh? De los empujoncitos. Ayudemos a la comunidad a ser más sostenible, acerquemos los métodos o los espacios por ejemplo, los espacios, insisto, de reciclaje, ¿ya? Diseñemos contextos donde la gente pueda elegir por defecto lo más sostenible, donde la gente pueda de una otra forma hacer una acción sostenible mucho más rápida y mucho menos engorrosa y con menos asperezas, ¿ya? Si nosotros hacemos la sostenibilidad como tomadores de decisiones, la hacemos más compleja, la comunidad se va a desgastar y no va a tomar esta decisión, ¿ya? Así que les doy las gracias. Si nos queda tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta o como dice Oscar, o podemos hacer, a lo mejor podemos a futuro planificar una sesión, yo encantado. Entiendo que Oscar compartió lo voy a dejar ahí nuevamente, mi LinkedIn. Vayan a LinkedIn, pídanme, mándenme un mensaje, pídanme que conectemos y ahí nos compartimos, ¿vale? Muchas gracias. Súper, gracias Claudio. Gracias ahí por el momento, el espacio, la gran experiencia que tienes, y realmente hay mucha temática que es de mucho debate, hay de mucha opinión. Yo por eso mencionaba que al final de cuentas podríamos hacer una sesión para ir compartiendo cada idea, situaciones específicas que hemos ido viviendo, y creo que ahí podemos ir abordando temas más puntuales, pero de igual forma compartí tu LinkedIn, compartiste nuevamente el LinkedIn,
tuyo y con mucho gusto creo que podemos irnos acercando. Te pueden contactar desde la plataforma NAS, te pueden contactar desde WhatsApp, te pueden contactar en LinkedIn y creo que al final de cuentas estamos ahí para poder abordar cada una de las inquietudes. Y bueno, a todos muchas gracias ahí por el momento. Excelente sesión. Cualquier duda, estamos totalmente a la orden, tanto Claudio, mi persona, María Luz, y con mucho gusto. Esperamos poderlos ver en la siguiente sesión. Chao, gracias a todos. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, María Luz. Y a todos los que están presentes, a Selene a Andrea también por su opinión, a Cristian, a Alejandro, a todos los que están ahí, muchísimas gracias. Ya, yo contentísimo. 20 horas con 27 minutos, me comienzo a despedir, ya estoy un poco cansado y les agradezco muchísimo. Esto ha parado mucho, ¿ah? Y es tremendamente, es abrumador. Ya, es muy abrumador porque estamos hablando de la cabeza, estamos hablando no del corazón, estamos hablando del cerebro. Así que eso, ya, muchísimas gracias, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gusto, que pasen feliz noche.